Hola chichis, vamos a hablar de una de las lunaciones más fuertes, más destempladas que tenemos, precisamente porque tenemos a prácticamente todos los planetas reunidos en un único signo. Es cierto que en 2024 hemos estado familiarizándonos con cada signo de una forma bastante saturada, porque hemos estado teniendo stelliums en prácticamente todos los signos desde hace meses, porque todos los planetas van avanzando más o menos a la par, atravesando toda esa rueda astral, pero en este caso con este stellium en Géminis con el que estamos comenzando junio se hace sentir mucho más, porque tenemos también a Júpiter, que es ese enorme, gigante planeta también que acaba de entrar en Géminis, incentivando todo ese movimiento que hay ahí. Entonces es en este contexto cuando se da esta luna nueva en Géminis, que es bastante fuerte. Tenemos varios eventos astrológicos coincidiendo con esta lunación que le dan carácter y también le dan desde luego muchísimo interés, y esto sugiere que junio va a ser desde luego un mes muy interesante, pero especialmente sugiere que es aquí en esta luna nueva en Géminis que tenemos ahora en este comienzo del mes, cuando sembramos las semillas de ciertas cosas que nos van a acompañar ya durante el resto del año y posiblemente también de cara al comienzo del 2025 también, porque esta lunación lo que está haciendo es activar de una forma muy clara los grandes temas que vamos a estar trabajando con Júpiter en Géminis. Entonces, Géminis es un signo dual, lleno de contradicciones, tiene esa multiplicidad de facetas que desde luego genera también pequeñas contradicciones que dotan de interés a todas esas anécdotas que vamos encontrando. Es un signo marcado por las preguntas, por la curiosidad y el interés, y por tanto es como ese momento, como decía ese viejo lema, desea a tus enemigas tiempos interesantes. Bueno, estos son tiempos interesantes. Es algo que nos puede estimular, pero también algo que nos puede saturar o nos puede cansar, y ahí está un poco la cara B o la cara no tan luminosa de esta lunación, que por lo demás es bastante fantástica, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, observad en qué zona de vuestra carta caen esos grados 14, 15, 16 de Géminis, porque esa zona de vuestra carta va a estar bastante movida y es posiblemente un área donde vayáis a estar sembrando algo que tenga bastante futuro o que tenga bastante capacidad de crecimiento, especialmente en los próximos 6 meses, ¿no? Sabéis que ahora ya dentro de muy poquito, bueno, un par de días antes de esta lunación, Venus y el Sol se juntan por primera vez desde hace 9 meses en esa zona del grado 14 de Géminis, en un evento que se conoce como Venus Star Point. Sabéis que cada vez que el Sol y Venus se unen, están marcando en el zodiaco un punto de máximo interés para todo lo que tiene que ver con la vitalidad, la creatividad, el placer, las relaciones, ¿no? Temas muy relacionados con esa relación Venus-Sol. Cada vez que tenemos al Sol en unión con Venus, podemos marcar ese puntito en nuestra carta, porque si vamos observando todas las zonas de nuestra carta en las que se van uniendo Venus y el Sol a lo largo de 8 años, veremos cómo están formando de una manera insistente, muy bella y muy hermosa, una geometría bastante atractiva, que es que van dibujando una estrella de 5 puntas. Por eso cada vez que Venus y el Sol se unen decimos que es un Venus Star Point, porque son algo así como una punta de estrella que están colaborando con el reseteo, el reinicio del ciclo Sol-Venus, pero dentro de un marco mayor, y es ese marco del gran ciclo sinódico de Venus, que es la relación que establece Venus con el Sol de forma natural, ¿no? El ciclo de Venus tiene una historia y una tradición en las astrologías de diferentes lugares del mundo extensa, muy interesante. Ya os hablé un poquito de los Venus Star Point en otro post que también le dediqué a esto hace algunos años, pero no podemos dejar de mencionar a la gran sabia maestra estudiosa de estos fenómenos, por lo menos desde un punto de vista moderno, que es Ariel Gutmann, que es la astróloga que desde hace algunas décadas pues también introdujo esta noción en la práctica astrológica moderna, ¿no? Entonces, bueno, seguro que estáis viendo millones de cosas sobre el Venus Star Point. Simplemente recordar que ahora Venus y el Sol se van a unir este 4 de junio del 2024 en ese grado 14
de Géminis. Entonces es la primera vez que Venus y el Sol se unen desde hace 9 meses y esto establece una dinámica o una influencia de cara a los siguientes 6 meses. Cada vez que tenemos una unión de Venus y el Sol es como si estuviéramos un poco dentro de esa atmósfera, ¿no? Especialmente en lo que concierne a los asuntos venusinos. Van a estar abriendo tendencia en el campo de las relaciones, el amor, la economía y la gestión de los recursos, temas artísticos y creativos, temas estéticos y todo esto al menos hasta finales de marzo del 2025, que es cuando Venus y el Sol volverán a unirse abriendo otro panorama u otro ciclo, ¿no? Entonces podríamos esperar que este 4 de junio pudieran renovarse, resetearse, restablecerse ciertas atmósferas en estas cuestiones venusinas que nos van a acompañar por lo menos los próximos 9 meses. Entonces también es interesante esta temporalidad, ¿no?, de los 9 meses. Los ciclos de Venus y el Sol se asocian muchísimo a la fertilidad creativa, no solamente en un sentido humano de la vitalidad, la vida, ¿no?, que tarda 9 meses en gestarse, sino que también habla de esa fertilidad creativa en un término más artístico o de cómo cada cual crea su propia historia de vida, ¿no? Entonces, esto desde luego es interesante en esta ocasión porque además coincide bastante bien con la temporalidad que va a llevar a Júpiter a atravesar todo ese signo de Géminis. Obviamente Júpiter va a estar un par de meses más en Géminis de lo que pues se establece esta influencia de Venus-Sol, pero sí que van a estar bastante acompañados, ¿no? Entonces se trata de un momento para realmente crecer a nivel relacional, a nivel de valores, a nivel de recursos, en todo lo que tenga que ver con esa área Géminis de nuestra carta. Entonces ahí lo importante va a ser cada cual observar de una forma personal cómo activa en su carta también todo esto. De todas formas, ya os lo comentaba también en el Venus Star Point anterior, el que tuvimos hace 9 meses, que también estos eventos de Venus y el Sol constituyen por sí mismos un marcaje en la tendencia, la moda, el sentir colectivo de un tiempo determinado, ¿no? Es casi como que marcan también una tendencia a nivel estético, a nivel de modas, a nivel de tendencias sociales. Entonces también tienen ahí un marco pues más colectivo, ¿no?, que tiene que ver con el gusto de una época, por ejemplo. En este caso, con un Venus Star Point en Géminis, podríamos esperar precisamente que el gusto derivara precisamente hacia aquello que despierta la curiosidad, pero también hacia una tonalidad que desdibuja los parámetros de, por ejemplo, los roles de género habituales. Géminis, sabéis que tiene mucho que ver con la mezcla o la fusión, ¿no? Entonces, porque es un signo que conecta cosas que aparentemente son diferentes entre sí. Entonces, podríamos esperar que, por ejemplo, hubiera pues una moda más unisex o un atractivo mayor por aquellas personas que tengan un punto de ingenuidad o un punto juvenil. Lo juvenil es como que está ahí presente, ¿no? Géminis, sabéis que es un signo que tiene muchísimo que ver con la adolescencia, la juventud y toda esa época de la vida en la que estamos explorando, ¿no? Entonces, hay algo de eso, ¿no? Son meses como con mucho atractivo puesto en este tipo de cuestiones que nos permiten variar, ampliar las ideas y nutrirnos de cosas excitantes, anécdotas. También pienso que puede haber especialmente muchísimo gusto por el turismo y que incluso también el turismo puede ser cada vez más, si no lo es ya en un punto máximo, un signo de estatus, ¿no? Casi que a veces nos vamos de viaje pues como para tener algo que contar o para ponernos ese pin de, pues, de que somos interesantes porque hemos ido allí o allá, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo esto en Géminis nos va a hacer reflexionar mucho en todo este asunto del turismo, como de hecho ya hemos estado viendo muchísimo en las noticias, ¿no? Que cada vez más hay regiones que están replanteando su forma de regular este tipo de visitas, ¿no? Porque también sobrecargan el territorio y demás. Entonces, en principio, toda esta acumulación de planetas en Géminis está liderada por esa entrada de Júpiter en Géminis, de la que ya hablamos. Tenéis ese post ahí por si queréis repasar o profundizar. Y desde luego por esta unión de Venus y el Sol, por este Venus Star Point en Géminis, que va a estar marcando la pauta de esas tendencias en los próximos 9 meses. Pero por supuesto, eso no es todo, porque también la unión de Venus y el Sol se puede entender como un punto culminante
en el ciclo de ambos planetas, y en este caso, por estar Venus directo al unirse al Sol, podríamos decir que es un Venus que equivale a la luna llena, ¿no? Es como una especie de Venus lleno, un momento en el que Venus está exultante, está radiante, está justo en su máximo esplendor, podríamos decir, ¿no? De hecho, también en los momentos en que Venus, estando directo, se une al Sol, Venus, después de unirse al Sol, restablece, digamos, una dinámica más tendente a la unión, a la comprensión, a la tolerancia, al amor entre las personas, porque después de esta unión de Venus y el Sol, Venus reaparece en el horizonte como estrella de la mañana. Y eso significa que en los próximos 9 meses, a partir de esta conjunción, Venus se va a expresar de una forma mucho más dulce, podríamos decir, lo que en principio favorece también muchísimo que podamos establecer también dinámicas de sociabilización o de relación que en principio podrían tener un sabor más positivo o por lo menos más fluido o más fácil de lo que ha venido teniendo estos 9 meses anteriores, ¿no? Pero aparte de esto, claro, si Venus está lleno, entre comillas, en este momento, ¿cuándo fue el Venus nuevo en el que sembramos lo que está culminando ahora? Pues fue precisamente en junio del 2020, que fue cuando Venus y el Sol se unieron, también en esa zona de Géminis, pero con Venus retrógrado en aquel caso, ¿no? Cuando Venus está retro, simplemente como inciso, cuando Venus está retrógrado, se encuentra en su máxima proximidad a la Tierra. Entonces, cuando Venus retro y el Sol se unen, es como si Venus nos mostrara exclusivamente su cara más oscura. Después de esa unión de Venus retro y el Sol, como la que tuvimos en 2020, se inicia un ciclo en el que Venus se muestra mucho más beligerante y tiende mucho más a la desunión o tiende mucho más a que las relaciones pues tengan un punto de conflicto. Entonces, en 2020 tuvimos una conjunción de Venus y el Sol, donde Venus estaba retro, donde Venus reapareció en el horizonte siendo estrella de la tarde en su versión más guerrera o más beligerante, y fue en aquel momento en donde seguramente estuvimos tomando contacto con alguna cuestión de esa zona de nuestra carta donde cae esa parte intermedia de Géminis, que no terminaba de ser fluida, pero que sin embargo nos interpelaba a poner energía ahí para crear o recrear algo distinto, ¿no? Ahora podríamos estar viendo los resultados en términos más positivos, o directamente lo que puede suceder, que es algo que es mágico y que no deja de sorprenderme, ¿no? Cada vez que Venus y el Sol se juntan en un mismo signo, que es algo que sucede cada 4 años, cada 4 años vamos a tener una conjunción de Venus y el Sol en el signo de Géminis, ¿no? Cada vez que Venus y el Sol se juntan en un mismo signo, de forma sorprendente, misteriosa y que tiene un punto casi mágico, tienden a presentarse en nuestra vida situaciones que verdaderamente resuenan con aquellas que estábamos viviendo 4 años atrás. Entonces, pensad también qué teníais entre manos en ese comienzo de junio del 2020, porque de alguna forma es posible que ahora, en este comienzo de junio del 2024, 4 años después, no solo estéis viendo los resultados de algo que iniciarais en aquella época y demás, sino que puede haber también experiencias, relaciones, reencuentros, visitas que resuenen de algún modo con lo que teníamos entre manos entonces. Además de que también Géminis es un signo muy dado a enviar ese mensaje, hacer esa llamada, presentarme en la casa de Menganita para saludar. Entonces es posible también que haya pues una efervescencia a nivel relacional que tenga también incluso un punto en el que no sabemos por qué, pero algo nos recuerda a otras cosas o nos retrotrae a otras experiencias con un sabor muy claro, ¿no? Obviamente yo hablo en general, luego cada persona vive esto de una forma particular. Con Venus y el Sol también sucede que dependiendo del año de nuestro nacimiento, somos más sensibles o menos sensibles a ciertas uniones de Venus y el Sol. Entonces habrá personas para las que esta unión de Venus y el Sol sea muy, muy importante, habrá otras personas para las que
no tanto. Entonces, a pesar de que va a estar ahí en el clima colectivo y lo vamos a sentir y percibir, aquí también lo importante es vivir esto con calma y pensar pues que al final, por mucho que se alineen las cosas ahí arriba, también nos corresponde a nosotras decidir cómo queremos plantear nuestra experiencia o cómo queremos encauzar todo eso que proponen esas estrellas ahí arriba, ¿no? Pero en principio es interesante esto, ¿no? Que estamos como conversando ahora mismo con aquella temporada del 3 de junio del 2020, que fue cuando Venus y el Sol se juntaron en Géminis por última vez, y por tanto sería una llamada también a tomar conciencia de algo especial que pueda estar sucediendo en nuestra área Géminis, identificar ciclos, identificar patrones. También, por ejemplo, Géminis a nivel relacional es muy dado a separaciones. De forma interesante, en 2020, porque las separaciones pues son algo también de tú sigues este camino, yo sigo este otro, ¿no? Y es muy típico que haya escisiones o divergencias que marcan pues un punto de inflexión y que pueden llevar también a separaciones, ¿no? Entonces es curioso cómo en 2020 hubo tantísimas separaciones, divorcios y demás, sobre todo a nivel amoroso, de pareja y todo esto, mudanzas también, ¿no? Para cambiar ese círculo social o lo que fuera. Precisamente en ese tiempo pues, de pandemia en el que nos encontrábamos, ¿no? Eso tuvo lugar bajo el influjo, la influencia de aquel Venus Star Point con Venus retro en Géminis, que era como esa diosa guerrera, ¿no? Venus con su armazón beligerante, con su faceta de estrella de la mañana, que directamente pues estaba marcando un poco ese punto de conflicto, ¿no? Ahora volvemos a esa zona, volvemos a esas temáticas, pero con un Venus que tiende a la unión o a la dulzura o a la comprensión. Entonces, bueno, cada cual lo vivirá también en su forma, ¿no? Pero en principio es interesante porque es posible que volvamos a algo que ya teníamos entre manos en junio del 2020, pero con un tono más dulce o más atractivo o más agradable, ¿no? Además, Venus y el Sol se van a unir en sextil al nodo norte y esto también trae un aire bastante particular a la atmósfera, porque es como si el destino, que es un tema como de nodo norte, ¿no? De los nodos, bajara también a mostrarnos sus hilos y como si estuviéramos viviendo algo que ha de ser, lo que también le da un carácter súper especial a esta atmósfera, ¿no? Es como si estuviéramos viviendo algo realmente apasionante o realmente vital que ha de ser, pero en lo que también hay un punto incómodo en el sentido de que también pues vamos a tener a Lilith muy activa en esos signos mutables, ¿no? Entonces puede ser que tengamos un poco la sensación de que tenemos como que romper algo a lo que habíamos estado acostumbradas para verdaderamente seguir al corazón. Entonces junio va a ser un mes bastante apasionado, tanto si es una relación como un hobby, como algo que queremos disfrutar. Es como que hay que atravesar alguna cosa que antes había sido una barrera o un límite para nosotras, ¿no? Para poder acceder a eso en lo que hemos puesto tantas expectativas, ¿no? O eso que llama tanto nuestra atención. Como os decía, después de esta unión de Venus y el Sol, Venus va a ir más allá de ese grado en el que se encuentra el Sol. Es como si fuera a pasar por encima del Sol para pasar al otro lado. Entonces, Venus ya no sigue al Sol, sino que más bien lo precede. Por tanto, eso significa que cuando Venus vuelva a ser visible, va a aparecer ya por la mañana, antes que el Sol. Y simbólicamente esto implicaría pues, que la experiencia vital del Sol sigue a las cualidades venusinas, no al revés, ¿no? Entonces es como si la vida siguiera a Venus, podríamos entenderlo así. Entonces, por tanto, a partir de este Venus Star Point podríamos esperar que Venus como estrella que está guiando, ¿no? Lidere también con sus dones ese curso de la vida. También podríamos pensar que, claro, es una reflexión lo que se está abriendo ahora mismo, ¿no? De cómo ha evolucionado nuestra experiencia en esa zona Géminis de nuestra carta, cómo creamos o atribuimos valor a lo que vivimos en esa zona y, desde luego, podemos aprovechar este evento para también simplemente divertirnos, disfrutar o crear algo que nos guste o que nos haga sentir identificadas, ¿no? Y claro, lo interesante de todo esto es que
todavía con Venus y el Sol muy cerquita, tenemos a esta luna nueva, tenemos a la luna uniéndose al Sol el día 6 de junio en el grado 16 de Géminis, todavía con Venus en ese grado 16 también, ¿no? Entonces, esto dará lugar pues, a una de las lunas nuevas más interesantes, ingeniosas y versátiles del año. Es un momento muy creativo, ideal también para experimentar nuevas vías de relación, nuevas vías de comunicación con la gente que nos rodea, con nuestro entorno, con las calles que encontramos al salir ahí fuera. Es decir, que es un momento para resetear la forma en que nos relacionamos con el medio que nos circunda, ¿no? Con ese ecosistema social, urbano, intelectual que nos rodea. También, por supuesto, los temas de noticias de actualidad van a estar seguramente muy, muy vigentes, temas de debates, discusiones, un poco en la tónica de lo que hablamos ya en el post que dedicamos al mes de junio, ¿no? En principio, esta luna nueva en Géminis incentiva sobre todo temas como el trabajo con las ideas y las opiniones, cómo las comunicamos, también cómo dialogamos, cómo establecemos esa dinámica interna de los discursos. Pues sabéis que los momentos en que estamos charlando con una persona y tenemos un ritmo en el que la conversación fluye con un ritmo bastante agradable, pues todo eso es fascinante y no es tan sencillo de hacer, ¿no? A veces tenemos conversaciones en las que hay una arritmia o donde hay un peso que cae más de una de las personas que habla más, la otra no tanto. Yo diría que vamos a tener oportunidad también de poner atención en esta luna nueva a ese tipo de ritmos internos de la comunicación, ¿no? También, por supuesto, Géminis tiene mucho que ver con el habla, las palabras, la elocuencia, la precisión de las palabras, pero también tiene mucho que ver con la forma en que interpretamos los mensajes o la forma en que escuchamos lo que oímos. Entonces, hay algo también relacionado con el oído, la escucha, que nos puede llevar perfectamente a un tema pues, más musical. Podría ser un momento extraordinario para poner en práctica una canción, tocar un instrumento, que es algo que no me canso de decir cada vez que tenemos a Géminis destacado, ¿no? Contrariamente a lo que se suele suponer, Géminis no es solamente un signo de hablar un montón, no es solamente un signo de palabras, sino que Géminis es un signo en el que buscamos comunicarnos y a veces para eso también encontramos otros medios de expresión, ¿no? Como puede ser la música o como puede ser la gestualidad. Los gestos pueden ser algo súper atractivo estos días. Cómo se mueve una persona al hablar, esa sensualidad de la charla, ese erotismo de los gestos van a estar seguramente muy destacados, ¿no? Estos días con Venus en conjunción hasta luna nueva. Luego también Géminis es el signo del ingenio. Entonces también podríamos esperar ocurrencias, soluciones, ganas como de tirarnos al río, ¿no? De tirarnos a la piscina, de probar, ensayar, tocar. También hay una plasticidad. Géminis es el signo, por ejemplo, de cosas pues, manuales. Entonces también es posible que todo lo que requiera pericia, detalle, precisión manual, pues también puede estar bastante incentivado. Entonces es un clima perfecto para hacer papel maché, hacer manualidades o lo que sea, ¿no? Entonces es también interesante esto, cómo puede ser muy estimulante en este momento el meter las manos en la masa también, ¿no? Luego también Géminis tiene mucho que ver con encuentros, intercambios, visitas, temas de movilidad también, cómo nos trasladamos de un lugar a otro. Podría ser un momento extraordinario para plantearnos salir a caminar más o salir a correr o ir en bici en vez de tomar el coche, ¿no? Temas también de trenes, cercanías, turismo, etcétera. Eso también, pero también yo creo que hay una reflexión en cuanto a cómo nos movemos en el día a día, ¿no? ¿Qué espacios visitamos en el día a día? ¿De qué forma influye en nuestra manera de sentirnos ese ecosistema con el que trabamos contacto en unos términos diarios, ¿no?
Luego también Géminis tiene mucho que ver con la curiosidad, el sentido del humor, el entretenimiento, el juego. Entonces también, por ejemplo, a quien le gusten los videojuegos o los puzzles o, en fin, ¿no? Leer, por supuesto, plantear preguntas, hacer cursos, talleres. Si queréis aprender alguna cosa, podría ser un momento muy, muy bueno para empezar. Y también si tenéis algo para comunicar, por ejemplo, si queréis abrir un blog o abrir un podcast, o lo que fuera, aprovechad este 6 de junio porque va a ser seguramente una experiencia muy estimulante que os haga crecer un montón si empezáis algo así en esta ocasión, ¿no? El aprendizaje va a estar ahí, pero como os decía, no es todo una cuestión sesuda. Géminis también es el juego, la diversión, el ocio. Entonces también podría ser muy bueno para aprovechar y tener una agenda más viva a nivel, por ejemplo, de ocio, ¿no? Pues plantearnos ir más a exposiciones o visitar un lugar que siempre habíamos querido visitar, hacer pequeñas excursiones, todo aquello que le da como un carácter más vivo, más especial a nuestra experiencia de lo que es la vida común, ¿no? Es decir, se trata de enriquecer eso pequeño y diario y próximo de lo que es nuestro ecosistema natural, ¿no? Se trata de esto, de enriquecer con algo estimulante y desde luego algo que nos interesa, esa vida diaria, esa vida de lo próximo, de lo cercano, ¿no? Géminis es un signo también mutable y por tanto también es un momento muy versátil. Entonces, si por ejemplo habíamos tenido algún reparo a la hora de probar con alguna actividad o alguna cuestión, ahora podríamos también tener esa flexibilidad suficiente como para abrirnos a probar cosas nuevas. Y eso puede ser muy estimulante precisamente en esos términos que os decía, de enriquecer nuestra experiencia con cosas nuevas que en otros momentos de la vida simplemente no nos habrían interesado. Es un momento en el que fácilmente podemos interesarnos o dejarnos fascinar y eso desde luego puede ser muy sorprendente también, muy estimulante, muy sorprendente, ¿no? Además, observad, yendo ya un poquito a las alineaciones de este momento, observad que Mercurio, como regente de esta luna nueva en Géminis, se encuentra también en Géminis, está haciendo esa redundancia en su propio signo, y además en conjunción a Júpiter. Mercurio se encuentra en conjunción con Júpiter en este momento. Entonces, esto es casi como hablar por un megáfono, ¿no? Hablar con un amplificador. Todos los mensajes y conversaciones que tengamos pueden tener un punto de exageración, pero también un punto prometedor. Es como si estuviéramos dedicadas como a interpretar la vida, el mundo que nos rodea de una forma fascinante, ¿no? Hay una determinación a creer en el lado más bonito de las cosas también, que puede ser muy agradable, ¿no? Y luego también Mercurio en conjunción con Júpiter puede ser asumir mucho más ajetreo del que en realidad podemos asumir, así que también puede haber un punto de saturación. Como os decía en el post que dedicamos ya a junio, no son días para contar secretos porque pueden acabar siendo anunciados hasta en el periódico, ¿no? Entonces es también un momento como para reflexionar en la forma en que compartimos o dejamos de compartir cierta información, ¿no? Y luego otro aspecto importantísimo, aparte de esa conjunción de Mercurio y Júpiter, que habla pues esa expansión, ese crecimiento, esa expectativa de crecimiento que encontramos en pequeños detalles que llaman nuestra atención este mes, ¿no? Algo anecdótico, algo aparentemente sin importancia, puede abrirnos una gigantesca puerta de intereses o de fascinación en este momento, ¿no? Con Mercurio en conjunción con Júpiter. Pero aparte de esto, otro aspecto destacado es que la Luna, el Sol y Venus, que se encuentran todos juntos, están dibujando una cuadratura a Saturno en el momento de esta lunación. Entonces, la cuadratura a Saturno ya sí introduce algo un poco más pesado en la atmósfera, no podía ser de otro modo, ¿no? Si todos esos planetas acumulados en Géminis fueran un montón de globitos de helio que están flotando, Saturno en Piscis sería como ese plomo que los mantiene a tierra. Y eso en principio también puede ser positivo si uno lo piensa bien, ¿no? Porque a pesar de que esos planetas en Géminis deseen salir volando, por lo menos tenemos ese toque a tierra, ¿no? de Saturno, que aunque esté en Piscis, que también es un signo bastante evanescente, por lo menos es Saturno, ¿no?
¿no? Saturno sí que actúa como ese plomo que nos lleva a Tierra, incluso estando en Piscis. Es como un plomo que nos lleva a Tierra sumida en niebla, ¿no? Un poco por ese clima pisciano, pero bueno, en cualquier caso, pues está actuando como esa llamada, ¿no? A ser realistas, a ser prudentes. Y luego también algo que me llama la atención de esta cuadratura es que, bueno, también nos encontramos en un mes en el que Lilith está al final de los signos mutables, muy presente, ¿no? Y de alguna manera esto me lleva a pensar que algo que nos resulta increíblemente estimulante en este momento puede estar resultando algo desafiante para ciertos valores preestablecidos o límites preestablecidos, o que directamente podamos sentir que eso que nos está interesando y fascinando y apasionando ahora es muy sorprendente porque puede estar transgrediendo una cierta noción moral con la que antes nos habíamos identificado. Es decir, aquí tenemos ya en pleno funcionamiento un conflicto ético o un conflicto moral que veremos desarrollarse también en los próximos meses cuando Júpiter haga cuadraturas a Saturno. Ahora no es Júpiter el que está haciendo esa cuadratura todavía, sino que son más bien esos planetas de esta lunación, ¿no? Luna, Sol, Venus, los que están haciendo la cuadratura a Saturno, pero es como si dijéramos la primera de muchas cuadraturas que vamos a tener en estos signos de Géminis y Piscis en los próximos meses. Entonces ya podríamos estar teniendo un poco esta sensación algo extraña de que nos sorprende estar interesándonos por algo que en principio transgrede algún límite previo que nos habíamos propuesto. Puede ser un conflicto ético y moral, hay bastantes tendencias a que vaya por aquí, o puede ser también un conflicto en términos de cómo gestiono mis limitaciones de tiempo o mis limitaciones de espacio, que son condicionantes muy propios de Saturno, cuando me está interesando esta especie de segunda vía o plan B o cambio que puede estar gestándose en esa zona Géminis, ¿no? Es decir, imaginaos que yo quiero lanzar mi nuevo podcast que llevo preparando un montón de tiempo y demás, y quiero aprovechar para lanzarlo esta luna nueva en Géminis. Pues en principio esta cuadratura a Saturno es como ese temor de decir, bueno, ¿seré capaz de sostenerlo en el tiempo con todo el trabajo que lleva o con toda la dedicación y el esfuerzo y el tiempo sobre todo que va a requerir? Entonces esa es un poco la reserva que puede estar opacando en este momento ese carácter como más de aire, ¿no? Que está ahí. Entonces también podríamos pensar, ¿no? Si hay algo que esté amenazando con enfriar nuestra alegría o que esté amenazando con enfriar nuestro sentido del humor en este momento, porque mientras estamos buscando la ligereza, la diversión o la agilidad en esa zona Géminis, donde están bullendo grandes ideas, ¿no? Podríamos también vernos obligadas a lidiar con algo más lento o más desafiante o más comprometedor en el área Piscis. Entonces, sobre todo creo que esta cuadratura de Saturno nos está preguntando qué nos traba, qué es lo que nos echa para atrás, ¿no? ¿Qué obstáculos echan abajo ese revoloteo como más de mariposas, ¿no? Que hay en la zona Géminis, que es como de ganas de salir volando, de dejarnos llevar por la nube, ¿no? Hay algo ahí que se está sintiendo una reserva o un límite que está ahí con el que tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Además, como os decía, esta es la primera de varias cuadraturas que vamos a estar enfrentando este año en esa cruz mutable, y esto se podría estar sintiendo también por las características de los planetas involucrados, como si nuestro lado más pueril, infantil, juguetón, estuviera chocando también con un lado más maduro, ¿no? También yo diría que para muchas personas esto puede ser como una iniciación a integrar pues, la edad o el paso del tiempo, en el sentido de que podrían presentarse experiencias a través de las que vamos reflexionando también en la edad y el paso del tiempo y lo que supone a nivel de condicionantes o de límites mentales, ¿no? Porque en la zona Géminis es como si hubiera ganas de jugar a ser adolescentes otra vez, de alguna manera, ¿no? Entonces hay algo pueril ahí, que no está exento de interés tampoco, ¿no? Puede ser muy revitalizador. Lo que pasa es que la cuadratura de Saturno tiene que ver también con el peso de la memoria y el peso de la experiencia, y con esa versión más madura que está diciendo, oye, pero ¿por qué te pones a jugar de esta forma pueril cuando tú eres esa señora que... Ese es un poco el discurso de Saturno, ¿no? Entonces creo que
que también podría ser muy interesante esta lunación para ver también de qué manera nos relacionamos con el edadismo, esa forma en que la edad o los años parecen condicionar el tipo de experiencias que nos parecen adecuadas o inadecuadas según nuestra edad. Eso es algo también en lo que seguramente reflexionaremos bastante en este tiempo, ¿no? Y luego, pues, también es un momento como de voces entrecruzadas a nivel interno que nos plantean algún dilema o que nos plantean una contradicción, ¿no? Todas las contradicciones en astrología tienden a ser también bastante fértiles e inspiradoras. Entonces, también es un momento en el que podríamos aprovechar esta cuadratura de Saturno a las luminarias para materializar verdaderamente algo en lo que aún no estamos seguras, pero que es algo que nos interesa o que llama nuestra atención. Entonces también simplemente lanzarnos a experimentar puede ser interesante para ir resolviendo los dilemas que podamos tener, ¿no? Claro, aquí las preguntas serían si vamos a optar por ese lado más divertido o más arriesgado o bien por ese lado más conservador y más prudente, ¿no? Y luego pues también el tema de la edad y por supuesto los choques generacionales podrían estar también a la orden del día, ¿no? También, ojo, porque es un clima que se presta bastante a que en las relaciones que en principio se establecen de igual a igual, porque Géminis es esto, ¿no? Géminis es el signo de la hermandad. Entonces, por ejemplo, relaciones de tú a tú en términos pues de mi amiga o mi hermana o mi pareja o lo que fuera, relaciones que en principio nos ponen a un mismo nivel a otra persona y a mí, en las que, sin embargo, esa cuadratura de Saturno puede introducir como esa tentación de decir, bueno, somos iguales, pero te voy a dar un consejo, o te voy a ayudar con esto, o te voy a salvar, que es algo muy típico también de Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, a pesar de que pueda haber buenas intenciones tratando de intervenir en los asuntos de alguien que consideramos nuestra igual, es importante también respetar el espacio de decisión y el espacio de aprendizaje de cada una, porque de lo contrario podemos estar verticalizando o jerarquizando relaciones que en principio funcionan mucho mejor siendo recíprocas, ¿no? Entonces, puede ser también que haya un poco la tentación de posicionarnos de una forma diferente, asumiendo un rol de autoridad o un rol de experta o un rol de protegida o un rol más infantil frente a alguien de quien esperamos que nos apoye o nos ayude, ¿no? Entonces, esto también seguramente sean cuestiones a reflexionar. Obviamente, las personas necesitamos unas de otras y también tenemos roles dentro de las relaciones que son también muy dinámicos. A veces podemos asumir un rol dependiendo de la función que estemos desempeñando en una relación y otras veces vamos a necesitar otro, ¿no? Entonces, se trata también como de reflexionar, ¿no? En qué tipo de relaciones de autoridad o de legitimidad o de verticalidad vivimos en nuestra vida y hasta qué punto esto pues también nos priva de establecer relaciones de igual a igual también con otras personas que son nuestras semejantes, ¿no? También yo diría que es un momento en el que, por tanto, a partir de esta reflexión de cuál es el rol que jugamos en una dinámica con otra persona o una dinámica social, podemos también reflexionar acerca de cuáles son nuestras prioridades y motivaciones a la hora de establecer ciertas relaciones. Porque, por ejemplo, si yo quedo con una amistad, pues mi prioridad no va a ser exclusivamente a lo mejor aconsejarla o protegerla, que son términos como muy de Saturno en Piscis, ¿no? Sino que mi prioridad es pues que nos acompañemos, que compartamos tiempo, pues digamos que eso se puede luego también modular, ¿no? Pero en principio sobre todo a lo que voy es a que esta cuadratura de Saturno a Venus, Luna, Sol nos va a llevar a reflexionar también, ¿no? ¿Desde dónde asumimos diferentes compromisos en las relaciones y desde dónde establecemos ese intercambio, ¿no? ¿Cuál es el rol que asumimos frente a la otra persona y qué dice eso también de nuestras motivaciones, ¿no? Para mantener la comunicación o lo que fuera? Y luego, por supuesto,
temas Venus cuadratura Saturno, tiene que ver también posiblemente con cuestiones económicas, sensaciones de tener que hacer ajustes a nivel de trabajo y economía o a nivel de tiempo, condiciones laborales y demás. Eso queda por descontado. Y luego, pues también tenemos el tema, como os mencionaba, muy propio también de la cuadratura Saturno-Venus, de el tema del compromiso. Es decir, de qué manera estamos o no comprometidas o, con otras personas o de qué manera asumimos o no esa responsabilidad afectiva o esa responsabilidad relacional, cómo nos sentimos ante la perspectiva de establecer compromisos en relaciones que venían siendo más ambiguas. Entonces podría ser un momento para definir también cuál es la realidad de eso que nos hace conectar con otras personas. ¿Cuál es la realidad de esa conexión emocional? Eso es lo que puede estar planteando Saturno en este momento, ¿no? Así que bueno, en definitiva, como veis, son días bastante especiales. Yo diría que este sería el nacimiento de una bonita contradicción, de que son días en que están haciendo un dilema y si es así, pues también pensemos que nos servirá para afianzar algo mejor o más seguro o más constructivo a largo plazo. Aparte de que también puede estar siendo un momento bastante divertido, estimulante, vital. Entonces, yo diría que es un momento muy especial, es muy bonito, ¿no? Es para aprovechar, para enamorarnos de aquello que nos fascina realmente, ¿no? Y dar una oportunidad también a alguna cosa nueva que pueda estar surgiendo, alguna cosa que nos interesa especialmente. Y luego, pues nada, felicitar también a quienes tengáis al Sol en Géminis porque vais a tener una revolución solar este año bien, bien contundente. Así que bueno, gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo inmenso. Hasta luego.